Comenzamos con el tema número 4, optimización. Vamos a hablar un poco de la filosofía de la optimización. Para comenzar, la filosofía de la optimización es la eficiencia de un sistema depende de la competencia del diseñador. O sea, es decir, de hecho, que esto está íntimamente relacionado con la especialización, la experiencia y el entusiasmo que le dé el desarrollador, a lo que se esté haciendo, ¿no? En muchos casos, el camino más simple es el más eficiente, ¿no es cierto? Solo una pequeña parte de un sistema típico tiene impacto sobre la eficiencia general. Correcto, sistemas modulares simples pueden ser optimizados fácilmente, dice la teoría. El sobreénfasis en la optimización va en detrimento de otros objetivos del diseño. O sea, digamos que va relacionado con otros objetivos de diseño. El énfasis en la optimización de la programación, la reducción de código. ¿Cómo podemos optimizar en el ejemplo de reducir código? Por ejemplo, si tuviera 50 líneas, ¿cómo puedo esas 50 líneas ponerlas a 30? ¿No? ¿Cómo puedo minimizar, reducir el código? ¿No? De esa forma. La optimización es irrelevante si el programa no funciona. O sea, tampoco me sirve de nada si el programa no sirve para nada, ¿no es cierto? La idea es hacer un programa bien hecho. Y para eso tengo que considerar bien mi tiempo y tengo que comenzar a trabajar desde el primer día que me he programado. Porque algunas veces cuando son desarrollos simples, el gran problema es que no se comienza a tiempo. Por ejemplo, si yo planteé 30 días para hacer el desarrollo, comienzo en el día 15. Entonces solamente me quedan 15 de los 30 días. Los otros 15 me la paso haciendo otras cosas. O simplemente a veces suele pasar que no estimo bien mi tiempo. ¿Ok? A veces suele pasar que no estimo bien mi tiempo, entonces también ese es un problema, ese es un gran problema, también tengo que plantear bien los tiempos, definir a las personas que tienen las competencias debidas, porque también si yo escojo o selecciono a un programador que pues simplemente no tiene mucha experiencia en el módulo que va a desarrollar, entonces va a demorarse más del tiempo que yo he programado, como para una persona especialista, ¿no es cierto? Eso es, optimizar el código dentro de los módulos. Ese es clave, es de lo que estamos hablando y de lo que se trata esto, ¿no? Cambiar la estructura del sistema para mejorar su performance, la estructura del sistema. Digamos que esto se debe hacer cuando se comienza a programar. Esto es complicado hacer cuando ya el sistema se tiene impreso, cuando ya el sistema se tiene implementado. Cuando el sistema se tiene implementado, señores, es bien complejo que alguien venga, estudie el código de otro y se ponga a programar. Aunque hay personas que se han dedicado a ello, ¿no? A analizar los códigos, a programar, porque están tanto relacionados y con esto de que ya actualmente en la programación pues se trabaja con temas de patrones de diseño, donde la estructura del código es la misma casi, ¿no? La estructura del código de programación es casi parecida, pues entonces yo puedo fácilmente optimizar mi código de la mejor forma y entender el código del otro programador. Porque como es casi lo mismo, ¿no? Solo cambian algunas subrutinas o algunas instrucciones según el análisis que tiene el desarrollador, ¿no es cierto? Cambiar la estructura del sistema para mejorar su performance. Entonces sería, las técnicas para optimizar código son técnicas específicas de programación, fuera del alcance de esta discusión. Y dependen en la mayoría de los casos de los lenguajes, compiladores y entornos de desarrollo que se utilicen, ¿no es cierto? Pero en parte yo puedo optimizar el código de varias formas. Aquí vamos a ver, después vamos a ver si lo planteamos con unos ejemplos para explicarlo mejor. Sin embargo, pueden plantearse un esquema, ¿no? Algo que es importante, sin embargo, puede plantearse un esquema general de ataque para optimizar los módulos. O sea, algo que realmente podemos definirlo en los módulos, ¿no es cierto? En primer lugar, debe tenerse en cuenta que por lo general no todos los módulos de un sistema deberán ser optimizados. Hay algunos que simplemente cumplen su función adecuada. Por ejemplo, los de control de acceso al sistema, esos están cumpliendo su función. Ser optimizados, bueno, simplemente no sería algo relevante, ¿no es cierto? Por el contrario, se conoce que mejorando un 5% de módulos críticos
que insumen la mayor parte del tiempo en un sistema, se puede mejorar la performance global del mismo. Ejemplo, por ejemplo, cuando hacemos, ¿a qué se refiere con tener un sistema, un módulo crítico? Si estoy haciendo un sistema de facturación para una empresa X, el módulo crítico sería la facturación, la creación de la factura. Cómo genero la factura, cómo imprimo la factura. A lo que se refieren estas personas es que cuando nosotros hacemos un código de programación para estos módulos complejos, ¿no? Que son módulos críticos, entonces digamos que la complejidad del sistema, o sea, como es tan difícil, a veces nosotros usamos códigos más lentos para que sea más fácil para nosotros, para el desarrollador. Entonces, como tú desarrollas o usas códigos más fáciles, entonces tu programa se pone más lento. Te pongo un ejemplo. Cuando en uno de los sistemas que yo desarrollé hace muchísimos años acá, cuando trabajaba en tema de desarrollo, me habían pedido hacer un reporte de morosos en una institución educativa. Tenía que imprimir un reporte de morosos, bueno, desarrollar todo el código, eran bastantes alumnos, por cierto. Si esos alumnos los multiplicas con sus 10 pensiones cada uno y son 1400, imagínate, había algo de 20.000 registros. Entonces ya con 20.000 registros, que aparentemente no pareciera mucho, ya la carga, y como todo está en red y los procesadores, digamos los servidores no ayudaban mucho, teníamos computadoras comunes y corrientes como servidores, pero era lo que necesitábamos, ¿no es cierto? No siempre se tiene que comprar un servidor pues de $20.000, ¿no? Se puede armar una máquina bastante con las necesidades del caso. Entonces, lo primero que se hizo, que yo desarrollé, me acuerdo, fue utilicé una rutina de programación con programación. Le ponía 2 loops, un loop primero, preguntaba si pagó, si no pagó, hacía un query y salió un codito interesante y funcional. El problema venía en el tiempo. El tiempo era muy grande. O sea, imagínense, el tiempo de este reporte demoraba aproximadamente 15 minutos. Imagínense, y como tenemos en la cultura a veces, en la cultura latino, que siempre deja para el final todo, pues entonces, al final de todo, cada vez que se necesitaba querían imprimir el reporte en la mañana. Y los alumnos estaban afuera esperando, y eran 1500 alumnos, o sea, no estamos hablando de un poquito de personas. Entonces se aglomeraban y estaban con las listazas ahí. Era todo un tema, era un tema muy complejo de imprimir los reportes. Y con 15 minutos que demoraba, de hecho que ese código debería ser optimizado para que la reducción del tiempo sea pues más viable, más favorable, ¿no es cierto? Entonces ahí en esos casos, a esos módulos es a los que se aplica esta técnica, que básicamente es estudiar mejor el algoritmo y cambiar el algoritmo por uno más corto. Esa es la visión de esto. ¿Yo qué hice? En lugar de utilizar programación, desarrollo para hacer este reporte, lo que hice es utilizar una consulta SQL en el SQL Server. En una sola consulta desarrollaba todo. Claro que se tuvo que investigar y hacer, pero se hizo todo. Posteriormente, este tiempo de 15 minutos se redujo a segundos. Solamente hacías clic y imprimía. Y ya estaba el reporte. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Cranear un poco más, mejorar los códigos, reducir, cambiar los algoritmos, pero en especial de los módulos que tienen más impacto, ¿no? O que son los más complejos. En el tema de facturación también vendría lo mismo, ¿no es cierto? Ahora bien, este es el punto que realmente es crítico y es clave, ¿no? Para poder mejorar la programación. Ahora, algunos de los pasos que podemos generar son determinar el tiempo de ejecución para cada módulo o unidad de carga. Esto también es importante porque en algunas empresas, cuando tú estás presentando tus propuestas de desarrollo, te piden que tal consulta demore tantos milisegundos o tantos segundos, no tal consulta, tal reporte, y de algún modo te están dando requerimientos no funcionales, ¿no es cierto? Pero hay que determinar nosotros previamente, así no te la pidan, el tiempo de ejecución de cada uno de estas consultas o de estos reportes o de estas impresiones, para que tu sistema sea más viable y más transparente y lo puedas reusar. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza varias cosas. Se puede, como les digo,
La clave es optimizar el código, ¿no? Optimizar el código y utilizar muchas subrutinas, más que 1000 millones de líneas, sino llamar a métodos. O si estarías trabajando con una programación orientada a objetos, o llamar en este caso, en lugar de llamar, no llamas a métodos o clases, sino aquí podías llamar a subrutinas, ¿no es cierto? Podías llamar a procedimientos. Otra cosa es examinar cada módulo para estimar su potencial de mejora. Es prácticamente lo que yo les he venido explicando, ¿no? Que hay que analizar los códigos, inclusive a veces hay que rehacerlo, porque estar estudiándolo ya me puedo perder varias semanas, y en 1 o 2 semanas puedo hacer ese módulo tranquilamente. A veces puedo demorarme más corrigiendo, estudiando, analizando, ¿no es cierto? Algo que ya lo tengo listo, que volviéndolo a hacer desde cero. Mejor lo vuelvo a hacer, me conviene volverlo a hacer desde cero para la mayoría de módulos, porque a menos que seas tú el que desarrolló el otro módulo, ¿no es cierto? Entonces ahí sí te convendría parchar la aplicación que tú has hecho, pero más conveniente, a menos que sea algo muy, pero muy complejo, más conveniente es trabajar algo desde cero, ¿ok? Es trabajar algo desde cero. Otra cosa que hay que estimar también, como siempre, es el costo de la mejora. O sea, hay que estimar el costo que involucra cada mejora. ¿No es cierto? Porque de hecho que la mejora que se está haciendo en el sistema, de repente involucra costos, porque tengo que contratar a una persona que conozca pues excelente el tema que va a desarrollar. Imagínate, tengo que pagarle pues, no sé, un monto que de repente no he presupuestado. Entonces, si no le he presupuestado, pues me puedo quedar sin ninguna ganancia, ¿no es cierto? Me puedo quedar sin ninguna ganancia. Entonces, ¿ok? Ahora, hay que establecer también prioridades en lo que voy a mejorar. De repente es prioridad mejorar el sistema, el módulo de impresión de facturas. En un sistema de notas es prioridad imprimir el reporte de morosos, es prioridad imprimir las mismas reporte de notas, ¿no? Los reportes de notas es importante, no vamos a imprimir el reporte de notas el día que citamos a los padres. Aunque ahora la idea es revolucionar y ya no hacer que vengan, sino presentarlo vía web, vía internet, ¿no es cierto? Esos son temas de mejora, ahorro de tiempo, de procesos y todo, ¿no es cierto? Optimizar los módulos con mayor prioridad también, ¿no? Es lo que hemos estado hablando. Entonces, será necesario entonces, ¿qué cosa? Modificar las estructuras del sistema. Si hablamos, ojo, de las estructuras, estamos hablando de las tablas, las entidades, el diagrama, el modelo relacional, el modelo entidad-relación. O sea, si vamos a hacer un cambio de esa magnitud, tenemos que cambiar el sistema. ¿Ok? A eso nunca debemos llegar. Pero si vemos que el sistema no sirve, pues entonces debemos modificarlo, cambiarlo. ¿Ok? Antes de realizar este tipo de optimización, es importante que el diseñador identifique las fuentes o causas de la independencia, de la ineficiencia. O sea, ¿dónde están los problemas? ¿Por qué? Porque si no, puede ser que cuando lo vuelvas a desarrollar o a diseñar nuevamente, puede ser que te encuentres con los mismos problemas o puedas tener los mismos problemas. Entonces, te conviene saber cuáles son las fuentes o las causas de la ineficiencia. ¿Dónde está el problema realmente? Porque si no, cuando comienzas a parchar nuevamente el sistema, entonces posiblemente, inclusive volverlo a hacer desde cero, posiblemente tengas los mismos problemas o te choques con el mismo problema y nunca encontrar la falla, ¿ok? Entonces esta es una buena práctica. Por supuesto que hay que documentar y hay que trabajar de la mejor forma. Existe solo un pequeño número de modificaciones estructurales que pueden mejorar notablemente la velocidad de ejecución y quizá los requerimientos de la memoria. Bueno, puede ser esto, ¿no? Como regla general, estos son algunos comentarios, como regla general se tiene que las estructuras muy profundas, o sea, de muchos niveles, cuando se llama un método tras el otro método, o cuando se llama procedimientos o a módulos tras módulos, tienen una gran sobrecarga debido a los procedimientos de invocación intermodulares. Entonces, esto es clave también cuando se va llamando o se instancia dentro de un módulo a otro módulo y este llama 10 módulos más, entonces el tiempo de procesamiento también se pone más lento. Eso también hay que considerarlo en el momento que se hace el análisis o la reestructuración, ¿no es cierto? A cuántos módulos o cuántos métodos o clases estoy llamando. Si veo que ya el tiempo sobrepasa el tiempo que me han puesto o el estándar que yo manejo que también puedo manejar un estándar de desarrollo dentro de mi empresa. Entonces, dependiendo de ese estándar, a mí me irá mejor, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que recordar que existen numerosas excepciones a esta regla, ¿no? Que no siempre pueden ser aplicadas con seguridad. De esto realmente va a depender mucho el criterio del programador, el criterio del analista, el criterio del empresario, ¿no es cierto? Solo
¿no? Solo si luego de un análisis pertinente se detecta que aplastando la estructura se puede obtener una mejora sustancial, ¿no es cierto? Se deben aplicar técnicas en pos de lograrlo, ¿ok? Se deben aplicar técnicas en pos de lograrlo. La estructura panquete resulta siempre, realmente resultaba, ¿no? Resultaba siempre que tendrá, dice, menor cohesión posible, ¿no? Menor cohesión de los módulos, ¿no? Y mayor acoplamiento. Entonces no hay que usarla mucho tampoco, ¿no? Ahora, el concepto de ubicuidad es que uno puede estar en diferentes lugares, ¿no? Entonces, la más ubicua de todas las manipulaciones estructurales para mejorar la eficiencia puede ser llamada de desmodularización. Que en lugar de dividir los módulos hay que hacer un programa grande y entonces lo llamamos y se acabó. Esto es algo que tenemos que evaluar y medir, ¿ok? Es una práctica más, pero es algo que debemos evaluar. No la recomiendo tanto realmente, ¿ok? La ganancia en eficiencia en esta maniobra simple es equivalente a la diferencia de sobrecarga entre la llamada a un subordinado lexicológicamente incluido y una llamada a un subordinado externo. De lo que se trata esto simplemente es de las llamadas a las funciones. En el caso de la programación estructurada, yo llamo a las funciones, pues, puedo llamar a cualquier función realmente, ¿no? La cosa es que nosotros ordenemos lo mejor el código, pero cuando hablamos ya de programación orientada a objetos, yo puedo llamar a ciertas clases o más. Yo puedo inclusive utilizar todas las metodologías de herencia, no herencia, polimorfismo, clases abstractas, para poder ordenar mejor mi código. Inclusive puedo trabajar para reducir el código o la complejidad del código, llamar simplemente a una sola clase, pero tenemos siempre que medir el tiempo. Eso es importante. Eso es clave, medir el tiempo del desarrollo, ¿no es cierto? Es medir el tiempo del desarrollo. Entonces, para concluir con este tema, algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estos puntos, como el empaquetado, la reducción del tiempo, la optimización del código, mucho depende. Ahora se está hablando del tema del testing, ¿no? El testing no es más que hacer una validación y una certificación a mi código. Es verificar los tiempos de respuesta de cada uno de los módulos o de las aplicaciones. Pero para esto les cuento que ya se están usando estándares. O sea, hay estándares internacionales para hacer testing, o lo que es más conocido en el Perú como pruebas. Empresas que hacen testing aquí en Lima solamente está IBM y otras más. Pero estamos hablando de sistemas a gran escala. Hay diferentes estándares internacionales que se están construyendo para hacer el testeo del software. Recuerden que una persona que desarrolla software nunca puede hacer su propio testing. Porque imagínate hacerte un testing para mi propio desarrollo. De hecho, que vas a ser flexible. Entonces, para eso, una vez que terminaste y tú haces tus pruebas como desarrollador de la aplicación, luego se tiene que contratar a otra persona para que haga el testing de tu aplicación. Porque esa aplicación no va a ser mejor auditada, ¿no es cierto? Entonces, para eso se utilizan una serie de reglas, una serie de normas para poder validar tu aplicación y identificar cuáles son los posibles errores, cuáles son los problemas que tiene tu aplicación informática y luego darle la solución. Recordemos, como buena práctica de programación, siempre debemos registrar todas las ocurrencias y los cambios que hagamos en el sistema, inclusive llegar a la documentación. Porque a veces, solemos decir, no, pero si este código lo he hecho yo, imposible que me olvide. Mentira, sí te puedes olvidar. Yo una vez hice en unos desarrollos comerciales, desarrollé un módulo, comerciales o de notas creo que fue, desarrollé una parte que era compleja, era difícil, era trabajosa, y la dejé y no la documenté, porque asumí que como yo la había hecho, pues el algoritmo, de hecho que me podía acordar, ¿no? Pero a veces uno está iluminado y haces cosas sorprendentes que después difícilmente te pueden salir rápidamente, así que tienes que documentar. Pasaron los años, pasó un año, pasó 2, pasó 3 posiblemente, y me volví a chocar con la misma piedra, como se dice, me tropecé con la misma piedra otra vez, y no sabía cómo resolverlo, pero me acordé, yo hice una aplicación de estas. Entonces desempaqueté todas mis aplicaciones que tenía, y ¿qué pensarán? No me acordaba de mi mismo código. Imagínense, era el propio código que yo había hecho, y no me acordaba bien. Me tomó un tiempo poder entender mi propio código, ¿no? Y poder
utilizarlo en mi otra aplicación. Al final la utilicé, pero perdí creo 2 días, ya no recuerdo bien. Entonces son 2 días de programación, son 16 horas de programación. En 16 horas se puede hacer 2 módulos, inclusive un módulo complejo. ¿Ok? Por 16 horas puedes perder ¿cuánto? Imagínate, si estarías penalizado a 2 días y cada penalización te cuesta 30 o 40 dólares, estarías perdiendo 80 dólares en esos 2 días. Entonces, debemos documentar. Siempre lo que les han de haber dicho sus profesores es documenten, indenten, ¿no? Pónganle sangría a los códigos, documenten todo. Eso es verdad, eso es verdad. ¿Ok? Gracias.